Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a, a este estudio y lo vamos a hacer primeramente orando. Eh, ¿Estrellas? ¿Puede ayudarnos en oración? Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor bendito, por este día que tú nos has dado. Señor, te damos gracias, Padre celestial, por esta lluvia, Padre bendito, que tanto bien hace a la tierra, Señor bendito. Te Amén. damos gracias, Padre bendito, por un día más de estudio, Señor, quizá de una forma diferente a como acostumbramos a hacerlo en forma presencial, pero dispuestos, Padre celestial, a aprender más de ti, Señor amado. Ayúdanos, Padre celestial, a comprender, a entender, a atesorar en nuestros corazones, Señor tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos a entender lo que hay en tu palabra, Señor Amén. amado. Estos tesoros tan grandes, Padre Celestial, que tú dejaste para nosotros, bendito Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en todo y por todo, Padre bendito. Te ruego también que tú le des de tu gracia, Señor, a tu instrumento, Padre Celestial, que le des de tu sabiduría, Señor amado. Y todo te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Bien. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya estamos, esta es la cuarta clase, la cuarta clase que estamos en doctrinas fundamentales y estamos partiendo por el principio, por el inicio, ¿ya? Ya vimos, hicimos una pequeña introducción de cómo leer la Biblia, de cómo poder entender la Biblia, cómo enfrentarnos a ella, tratar de corregir ciertos errores cuando leemos o la Biblia, por ejemplo, eh, siempre se me dice que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando llegamos al Evangelio, nos dicen que es importante leerla, pero no nos dicen cómo leerla, ¿ya? Entonces, por ende, muchas veces se interpone nuestro contexto o nuestro pensamiento, a un contexto totalmente distinto, cultura distinta, idioma distinto, entonces, y ahí se producen los choques de interpretación de la escritura, ¿ya? Y también se traen muchos mensajes anacrónicos o imposiciones anacrónicas para la iglesia hoy. Por ejemplo, se toman leyes que fueron leyes cívicas para el pueblo de Israel, dado a Moisés y Moisés al pueblo, pero son leyes cívicas. Y esa se quiere imponer como una ley actual para nuestra civilización, ¿ya? Cuando se tiene que hacer la diferencia entre ley divina o en cuanto a mi relación con Dios versus a la ley cívica que Moisés le dio a la nación de Israel para que pudieran vivir armoniosamente, ¿ya? Vimos esa parte, vimos también el tema de definimos un poco lo que era doctrina, hablamos también sobre la introducción a esta primera doctrina que es la Biblia en su inspiración. En la semana pasada hablamos sobre eh, esta diferencia que hay entre la revelación general, o estamos viendo estas dos divisiones, cómo Dios se revela, se da a conocer al hombre y se revela al hombre. Dios se da a conocer al hombre a través, como vimos, de la creación, vimos algunos puntos, Romanos 1:19 al 20 es como el pasaje fundamental para poder entender cómo Dios se revela hacia el hombre. También vimos que Dios, a pesar de ser Dios, que nos creó, no tenía ninguna necesidad, pero ninguna necesidad de darse de darse a conocer y revelarse al hombre. No tenía ninguna necesidad. Tampoco nosotros teníamos el derecho para poder exigirle a Dios que se revelara y se diera a conocer al hombre, ¿ya? Porque somos mera criatura de parte de Dios, no de parte, de Dios. Por ende, Dios en su soberanía, en su voluntad, en su solo criterio, si lo podríamos decir así, eh, se, eh, des- eh, se dignó a darse a conocer al hombre y no solo darse a conocer, sino que también se reveló al hombre y nosotros hoy lo podemos estudiar. Sin ese paso no podríamos estudiar a Dios. Es
algo como lógico, uno no puede estudiar algo que no ha sido revelado o no se ha dado a conocer. No podemos estudiar algo que no es conocido. Cuando recién se descubre y se conoce, nosotros podemos estudiar ese algo o ese alguien, ¿ya? En la clase, la vez anterior, di a entender el ejemplo cuando usted saca la foto, en la antigua, que tenía los rollitos, usted sacaba la foto y tenía que ir a revelar esa foto para poder ver lo que pasaba o cómo salió. Y ahí recién cuando usted ve la foto revelada, usted ve si salió con los ojos cerrados, si salió haciendo mueca, o el caballero que iba pasando por detrás suyo se cayó o no, o ve pasar un ovni por ahí. Recién ahí, cuando es revelado, usted se da cuenta de los detalles. La revelación es eso, darse a conocer. Dios se dio a conocer, Dios quitó ese velo, ese manto místico que había, Dios lo quitó para darse a conocer al hombre. Y a través que Él se reveló, Él se dio a conocer al hombre, nosotros podemos conocer a Dios. Bajo esa premisa nosotros vamos a conocer a Dios. Nosotros, por nuestra lógica humana, que ahí entra la revelación, entramos ya un poco a la revelación general, por nuestra lógica humana no podemos conocer plenamente a este Dios salvífico, a este Dios salvador, ¿ya? Entonces, gracias a esa revelación de Dios, haciendo un repaso de lo que hemos visto, nosotros ahora podemos sentarnos, podemos dialogar, podemos hablar y podemos construir una teología. eh, ¿A qué nombre está la reunión? No sé, Manayan, a nombre mío, no, es de Pedro, de ahí se conectó Héctor Flores. Entonces, él será, gracias, Pastor Gonzalo, mándelo a miles o también a 10.000, lo puede mandar sin ningún problema. Se da a conocer al hombre. Entonces, ahí nosotros estamos entrando. Antes de entrar a los otros detalles, a las otras doctrinas que son muy apasionantes, los dones, los carismas, la Trinidad, los tiempos finales, que muchos amigos desean estudiar los tiempos finales, pero debemos entenderlo primero, por algo los tiempos finales están en los tiempos finales, al final. Una vez entendiendo ya, teniendo una base para poder vivir, entender la práctica, hoy la vida cristiana práctica, ahí pasemos a mirar los tiempos finales, ¿ya? Entonces, por ende, hay que entender y conocer por qué nosotros creemos en la Biblia, cuál es la importancia para nosotros y a tener la importancia, cuál es la seriedad que ésta merece que nosotros le demos a la Biblia como carta magna para nosotros, ¿ya? Y aquí cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que ser bien sinceros. Nosotros podemos aferrarnos a una confesión de fe, podemos aferrarnos a ciertas doctrinas o postulados, pero cuando estudiamos la Biblia, si la Biblia echa por tierra lo que nosotros creemos o entendemos, nosotros debemos ser honestos y humildes en reconocer que estábamos equivocados y aferrarnos a lo que dice la Escritura. Como dijo una vez Lutero, eh, por su conciencia no puede retractarse. Así igualmente cuando la palabra de Dios nos ilumina, tenemos que hacer caso a esa iluminación y no ocupar la palabra de Dios como un borracho ocupa el póster de luz solamente para apoyarse y no para iluminarse, una, una analogía que hace el pastor David Wilhelm en su libro Predicación Expositiva, donde este borracho ocupa el póster de luz para apoyarse y no para iluminarse, así muchas veces nosotros ocupamos la Biblia para apoyar nuestras ideas más que la Biblia nos ilumina a nosotros. Entonces, siguiendo adelante, vimos la revelación general, ¿cierto? Vimos que Dios se da a conocer al hombre a través de la creación, a través de lo visible, lo invisible de Dios se da a conocer al hombre. Vimos también que Dios se da a conocer a través de la experiencia humana, a través de la historia, de la naturaleza. También vimos dos puntos donde podemos ver que Dios se da a conocer al hombre y a través de la creación se manifiesta que hay un creador. Y vimos dos
eh, no conceptos, dos posturas apologéticas que apoyan la existencia de un Dios. Dejamos en claro que esas posturas no son bíblicas, no tienen base bíblica y tampoco apuntan al Dios de Abraham, pero sí sientan la base para derribar el agnosticismo y el ateísmo, que es la- el, sí, el argumento cosmológico Kalam y el otro es el ajuste fino. El argumento teológico Kalam habla sobre este Dios o sobre este ser que creó. Tiene tres premisas. La primera es, ¿verdad? ¿sí? Que todo comienza a existir, La primera premisa es que todo comienza a existir. La segunda, o sea, todo lo que existir tiene una causa. la primera es, todo lo que comienza a existir tiene una causa. La segunda, El universo comienza a existir. el universo comienza a existir. Y la tercera, El universo tiene una causa que lo origina. ya. El universo, y la tercera, el universo tiene una causa que lo originó. Estos postulados son antiguos, pero resaltaron y lo formuló bien el filósofo William Lane Craig. Aquí entre paréntesis me van a disculpar mi inglés, soy pentecostal, pero no tengo el don de lengua, así que el inglés no es lo mío mucho, ¿ya? Así que, pero el pastor Craig formula estas tres premisas: todo lo que inició tiene una causa, o todo lo que existe tiene una causa. Entonces, por ende, el universo fue creado porque fue existido, entonces por ende el universo existe porque tiene un inicio. Y si tiene un inicio, alguien lo creó. Y si alguien puede decir, bueno, ¿y quién creó a Dios? No, eso va en contra de la definición de lo que es Dios. La definición de la palabra Dios es alguien que no es creado, alguien que no tiene inicio, eso es lo que encierra la palabra Dios. Entonces, si dice quién creó a Dios, entonces tal Dios no es un Dios con D mayúscula, sino que es un Dios con D minúscula. ¿Ya? Para hacer esa diferenciación. Si uno se refiere a Dios, al Dios que nosotros apuntamos de la Biblia, es un ser que no fue creado, no tiene creación, no tiene principio y por ende no tiene final. ¿Ya? Y ahí hemos ido avanzando un pequeño resumen y ahora vamos a ver la parte de la revelación especial. ¿Ya? Y ahí espero que los hermanos de la iglesia, Manayana, Pastora Yamil, estén tomando apuntes. Obviamente usted sabe que lo escribo todo, si no se me borra de la memoria. Muy bien, muy bien. Ahí atacando el espíritu Doris, escribiendo todo para que la memoria no se olvide. Ya, entonces, la revelación especial. Ahora, hay que hacer una distinción ahí. La revelación general, ¿cómo se relaciona la revelación general y la salvación? Porque se ha dicho que, como hemos visto anteriormente, la revelación general tiene que ver con la forma en que Dios se da a conocer a la humanidad por medio de su creación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos la enormidad de este universo, las leyes perfectas de la naturaleza, que vimos la otra vez con el ajuste fino, la complejidad de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios órganos, que todo lo que está en nosotros, todo lo que Dios creó en nosotros, en nuestro cuerpo, no es ocioso, no está porque sí o porque sobraron algunas piezas, ya enganchémosle y no. Todo tiene una lógica y un porqué. ¿Ya? Entonces, todo eso dan cuenta de que es imposible, de que todo sea obra del azar, que todo sea azaroso. Es imposible eso. Entonces, todo apunta a que exista un ser superior que no solamente, como lo vimos anteriormente, no solamente lo creó, sino que también lo sostiene, como dice el libro de Hebreos, lo sostiene con su palabra o por su palabra y da orden a todo lo que nosotros vemos. ¿Ya? A.W. Pink dice que la misericordia de Dios es tan grande que no solamente nos dio el sentido de la vista para ver, obvio, sino que también Dios se preocupó de crear cosas maravillosas y asombrosas para que nosotros nos pudiéramos disfrutar a través de la vista. Por eso Dios creó la montaña. Mañana los que viven en Santiago o el sur, como está cayendo nieve, ver la montaña en HD después de la lluvia, en nevada, todo lindo, eso
es tan bondadoso Dios que no solamente nos dio la vista, sino que creó estas cosas para que nosotros nos pudiésemos regocijar a través de su creación. Entonces, ante tan maravillosa demostración de poder, la reacción del hombre, que sería como lógica, o como dijo alguien tiempo atrás, sentido común, debería ser responder humildemente ante este creador. De nuestra lógica de ver, mira, están las montañas, las aves, las hormigas, los insectos, seres tan diminutos, pero son tan complejos en su creación, en su existencia, que el hombre decir, esto no puede salir de la nada, tiene que haber alguien atrás. Si nosotros nos asombramos cuando tenemos en nuestras manos un reloj suizo o una navaja suiza, un televisor, una tecnología, nosotros damos por hecho de que atrás de ese reloj hay un relojero, atrás de esa navaja suiza hay un suizo que la hizo, no sé cómo se llama el que crea la navaja, pero hay alguien que formó eso, le dio el diseño, le dio el componente y dijo, en este orden van a ir tal cosa. Aquel que diseñó el motor, el chasis, el, el diseño estético del auto, hay alguien que se sentó y pensó inteligentemente, razonó dónde tiene que ir cada pieza y eso lo damos por sentado. Entonces, por ende, el ser humano también tendría que haber hecho lo mismo con la naturaleza. Es decir, esto alguien lo creó y por ende, si hay un creador, yo lo tengo que adorar. Pero sin embargo, como vamos a ver, y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, ese Romano 1 nos enrostra que el hombre es completamente culpable por asumir precisamente la actitud contraria a la que debería hacer. En vez de glorificar a Dios, no glorificó a Dios, a pesar de la evidencia, sino que lo que hizo no glorificó al creador, sino que glorificó a la creación. Y ahí el problema, ¿ya? En el estudio anterior dejamos sentado de que todo ser humano tiene esa necesidad intrínseca de adorar. Todo ser humano, toda cultura, la más aislada que usted encuentre en Filipinas, en cualquier otro lado, toda la tribu, toda comunidad que no tenga, aunque no tenga contacto con el mundo exterior, que esté ajeno de la globalización, usted va a encontrar un sistema religioso o ritual, aunque sea muy arcaico, aunque sea muy primitivo, pero va a encontrar ese sistema dentro de esa comunidad, porque el hombre intrínsecamente tiene esa necesidad de buscar al creador o adorar a alguien o algo, ¿ya? Eh, y ahí Romanos 1 nos enrostra de que nos perdimos y fallamos en ese sentido de adorar al creador. Entonces, en este sentido, podemos notar que surge una especie de contradicción, ya que la revelación general que Dios se revela a través de su creación al ser humano, como dice Romanos 1:19 en adelante, que no tienen excusa, allí al terminar el capítulo 1 dice, aunque sea tocando, palpando, puedan encontrar algo, ¿ya? Si la revelación general nos dice que Dios creó todo eso para que el hombre en su razón, en su conocimiento, pueda reconocer que hay un creador, pero a la vez esta revelación general eh, no puede salvar al hombre, no es completa, no es suficiente para que pueda salvar al hombre y provoca, se puede decir, el efecto contrario y termina condenando al pecador por no creer en Dios. Entonces, hay esta pequeña contradicción. Por ejemplo, busquen, pastora Yamil, tengan ahí en la Biblia, en Manayana, eh, Romanos 1, 18 al 25. Vamos ahí, no lo vamos a leer por honor al tiempo, pero vamos a ver que cómo ¿Me puedes es, repetir la cita? sí, Romanos 1 del 18 al 25. Y nosotros podemos ver el ejercicio que
Dame un segundo. Eh, un momento, sí, ya. Bien. Primero, ahí nos dice que Dios, aunque moleste esta palabra, pero debemos entenderla igual, Dios se encuentra airado, enojado con el hombre, contra el pecador, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios se reveló desde siempre a la humanidad. Isaías 48:16 dice, desde el principio no hablé en secreto. Desde los inicios Dios no habló en secreto, aunque la revelación fue progresiva, pero no habló en secreto. Aunque algunos quieren ponerle un manto o un velo místico a todo esto, el misterio de Dios, darle como un cierto área restringida, pero Dios siempre habló claro, ¿ya? Entonces, Dios se reveló al hombre, siempre se reveló a la humanidad. Luego, el poder y la deidad de Dios se hace evidentemente visible desde la creación del mundo. El incrédulo decide reemplazar a Dios y adorar a sus criaturas o a otras cosas, humanos, reptiles, cuadrúpedos, aves, astros, sol, lo que sea. Y ahí Pablo termina diciendo esta frase clave, en consecuencia nadie tiene excusa. Como lo leíamos la semana pasada en la versión lenguaje actual, esa gente, esas gente no tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios se dio a revelarlo. Entonces, la revelación general en sí muestra el poder de Dios, pero no es suficiente por sí sola para que el hombre pueda hallar salvación. Ahora, he sabido que hay millones, y vivieron tiempo pasado muchos millones, y hasta si Cristo no viene pronto, van a seguir viviendo mucha más gente, personas que en el mundo probablemente nunca han escuchado hablar de Cristo. Quizás nunca han sido expuestos al evangelio verdadero. Siempre cuando hablamos de este tema siempre salta esa pregunta. ¿Y qué pasa con esa tribu, con ese niño en África, que no, aparte que no tiene nada para comer, no tiene la Biblia en la mano? ¿Qué pasa con esos niños que nunca han escuchado? Entonces, la respuesta es, o sea, la pregunta es, ¿qué pasa con ellos? ¿Es injusto Dios si lo envía a la condenación eterna porque nunca escucharon? La respuesta es no, no es injusto Dios. El punto es que el ser humano, por naturaleza, es un ser religioso, como lo dijimos anteriormente, por ende todos creen en algo, incluso aquellos que dicen no creer en nada, creen en algo. Entonces, si aún teniendo la tremenda evidencia que nos brinda la revelación general, aquellas personas deciden adorar otras formas de otras divinidades y encontrar otra luz o otra guía. Y por ende, y ahí encaja que Romanos 1, todos son culpables. Nadie, absolutamente nadie es inocente ante Dios. Todos nosotros somos culpables. Como lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no hay justo ni a un uno, ni a un uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento dice que Dios miró y no encontró a ningún justo. Ahora, por otro lado, alguien más incisivo podría decir, bueno, la revelación de Dios es evidencia, la revelación de Dios es evidente en la creación, pero ¿qué pasa con un ciego que nunca ha visto la creación? ¿O qué pasa con un sordo que nunca ha escuchado el mar, los truenos, los relámpagos, el arroyo de un río? ¿O que jamás ha escuchado una predicación, un sermón? ¿Qué pasa con ellos? ¿Son inocentes? Nuevamente la respuesta es no.
quizás a alguien podría faltarle algún sentido, pero Dios no ha dado a todo por igual una conciencia acerca de lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan el martes pasado que hablamos sobre eso? Que todo hombre tiene en sí esa moral intrínseca, esa moral, no me acuerdo el nombre que lo expresa C.S. Lewis, esa moral natural, parece que ¿se acuerda? Ahí en redes sociales me puede ayudar. La moral natural ¿en qué aplica? Por ejemplo, si yo estamos en una mesa sentado y yo me siento en esta silla, estoy sentado en esta silla por harto tiempo, me paro al baño a buscar algo y llega una persona que no me había visto que estaba sentado en esta silla, llega y se sienta. Luego yo salgo del baño y veo que en la silla donde yo estaba sentado está ocupado por alguien. Y voy para allá y le digo, oye, sale, ese es mi puesto. Aparte de que yo llevaba ahí un buen rato, ya había llegado primero, ¿qué autoridad tengo de exigirle a esa persona que salga de esa silla si esa silla no es mía, yo no la compré, no la adquirí, no la fabriqué, pero siento esa autoridad o esa posesión sobre esa silla, sobre ese lugar? Y a la vez la persona que estaba sentado al escucharme, oye, córrete de ahí que yo estaba sentado, me va a mirar y va a sentirse culpable de haber ocupado una silla que era mía o que me pertenecía porque estaba sentado. Entonces, ese sentido de bien o de mal, de lo correcto, lo incorrecto, que lo habla C.S. Lewis en su libro Mero, si no me equivoco, Mero Cristianismo, ahora ya me entró pero parece que es Mero Cristianismo que habla sobre ese conflicto de la moral. Si alguien ahí que también me ayude, por favor. Pero lo desarrolla así, la moral natural que tiene el ser humano. Entonces, Dios a todo ser humano lo ha dotado de lo bueno y lo malo. Romanos, ahí no al margen, mira, al margen, Romanos 2 14 y 15. ¿Ya? Romanos 2 14 15. Entonces, si en su uso de esa conciencia las personas libremente deciden no adorar a Dios ni hacer caso a lo que Él demanda, entonces lamentablemente es tan culpable como en los casos anteriores. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, pero también puede haber ciertos casos de hombres y mujeres que con un corazón limpio busquen adorar al único y verdadero Dios, con las pocas herramientas que puedan tener. Un caso bíblico que nosotros tenemos es el mismísimo querido viejo Job. Job es uno de los seres que nosotros tenemos registrado en la Biblia más antiguo. Y nos dice que Job adoraba a Dios sin tener mayor conocimiento o regla que le blinden a él, como hoy nosotros sí tenemos. Tenemos la Biblia, tenemos 2000 años de trayectoria del cristianismo que no lo podemos echar al bolsillo fácilmente, tenemos ese peso en nosotros, pero Job no. Pero aún así, él ofrecía sacrificio, ofrecía alabanza, ofrecía adoración a este Dios. ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué concepto? Bueno, ahí podemos especular, pero en el sentido primario del ser humano, que Dios se revela al hombre. ¿Ya? Hasta aquí todo bien, hermana Yanna. Vamos siguiendo el hilo, ¿sí? Ya. ¿Qué me dijo, Ahora pastor? también veo que está poniendo atención. ¿Va todo bien? Ah, sí, 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 el tema es que me despiste 2 segundos porque te sabe que soy media Dori. Ya, a los hermanos que están ahí con las camaritas para acá, muy bien. Ya. Entonces, Job pudo haber adorado a miles de ídolos, miles de dioses que claramente tenían que haber existido en su cultura, en su tiempo. Pudo haber adorado, como dice ahí el pastor Gonzalo Ramírez, a miles y a otros a sus 10 miles. ¿Ya?
Pero Job no, en su corazón, en su mente, en su conciencia, quiso y lo hizo, adoró al Dios vivo. Entonces, siguiendo con esta narrativa, entonces la revelación general no nos sirve, no nos alcanza para alcanzar la salvación. Por ende, Dios se proveyó de la siguiente, de la revelación especial. Y aquí entramos al tema. Revelación especial. Viendo lo anterior, ante nosotros tenemos un problema, ya que la revelación general no es suficiente o es insuficiente, perdón, es suficiente para condenar al incrédulo y es insuficiente para justificar, para poder salvar al hombre. Y aquí vamos a citar a Schaffer, esta cita es muy buena, eh, que sale en su libro Grandes Temas Bíblicos, dice lo siguiente: mientras que la revelación en la naturaleza es suficiente para que Dios pueda juzgar al mundo pagano, por no adorar como su creador, no revela un camino de salvación, mediante nosotros el cual los pecadores pueden ser reconciliados con Dios santo, este Dios sagrado. Mientras que la revelación en la naturaleza es suficiente para que Dios pueda juzgar al hombre pagano por no adorarlo como su creador, no revela un camino de salvación mediante el cual el pecador pueda reconciliarse con este Dios. Entonces, con la revelación general, en lo mejor de los casos, podemos llegar a saber que existe un creador, que existe un ser superior, un ser divino, y que debemos adorar, en el mejor de los casos. Pero surge la siguiente interrogante, en la cual la revelación general es incapaz de dar respuesta. Por ejemplo, sabemos que hay un creador, pero ¿quién es ese creador? ¿Cómo es? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de este creador, de este ser que creó el cielo, el mar, la tierra, el sol? Y también cómo él exige o pide la correcta adoración. ¿Cuál es la forma de adorar a este creador? Entonces, solamente con la revelación general no podemos dar respuestas a estas preguntas. Entonces, tenemos que entrar a estudiar la revelación especial. En una muestra de gran bondad, como lo dijimos anteriormente, Dios se da a conocer al hombre y vemos que el hecho de que él mismo decidió revelarse, mostrarse, darse a conocer a la humanidad, demuestra el carácter bondadoso de Dios. No teniendo la obligación, no teniendo el por qué darse a conocer, ni tampoco nosotros tener el derecho de exigirle que se dé a conocer, él se da a conocer a la persona. Y la forma más concreta y más clara que Dios le pareció darse a conocer a nosotros es a través de las escrituras. La revelación especial básicamente es Dios dándose a conocer por medio de su palabra. La revelación especial es básicamente Dios dándose a conocer a través y por medio de su palabra. Y aquí algunos académicos hacen esta diferenciación o hacen dos formas en cómo Dios se pudo revelar. Una es las escrituras, la Biblia, y la otra es la palabra encarnada, o sea, Cristo. Veamos el primer punto, la revelación encarnada, la revelación especial en Cristo. Cuando nosotros afirmamos que Dios ha revelado a la humanidad, sin duda esto alcanza un punto más alto y culmine, el clímax de esta revelación especial es su Hijo Jesucristo. Es ahí el clímax de toda esta historia. Antiguamente se decía que estaba el jovencito, en cualquier película estaba el joven de la película.
ese joven que era que era buen mozo, que era valiente, era audaz, era caballeroso, era el joven de la película. Y todo giraba en torno a él. Y aquí el joven de la película, de este relato bíblico, es Cristo, ¿ya? Entonces, la esencia de la revelación especial se centra en Jesucristo. Y es por intermedio de Cristo que somos reconciliados con el Padre. Él es el único camino, Él es el único que hace el enlace de este camino, como le dice el pastor Samuel Pérez Millo, que este camino que instaura y construye Cristo es que el hombre se pueda acercar a Dios y Dios se acerca al hombre a través de Cristo. Es el único camino que nos puede dar esa doble vía ante Dios, ante el Dios verdadero. Jesús construye este camino donde el hombre se puede acercar a Dios y Dios se acerca al hombre. El apóstol Juan afirma que a Dios nadie lo vio jamás y es su Hijo quien lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Lo mismo, el mismo pensamiento, Pablo lo sostiene cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Pablo sostiene esa misma teología que Juan, que Cristo es la imagen del Dios invisible y que Él habita corporalmente la plenitud de su deidad, de la deidad. Colosenses 2:9. Entonces, yendo más allá en Hebreos 1:3, nos declara que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Jesucristo es por excelencia la revelación más perfecta que Dios ha dado hacia la humanidad. No ha creado, sino que ha dado. Entonces, creer en Él y someterse en su señorío nos garantiza aquella salvación que la revelación general no es capaz, no puede, no da el ancho y no da el peso que nos da la revelación especial. Entonces, de la misma manera que hoy somos salvos por creer en aquel Cristo que vino a este mundo, aquellos hombres y mujeres del pasado, sin tener una Biblia en sus manos, fueron salvos porque creyeron en aquel que iba a venir. Por ejemplo, Job, Abraham. Abraham se gozó en el día, cuando vio hacia el futuro, hacia adelante, hacia la cruz, el monte Calvario, vio y se gozó en aquel día. Y asimismo el viejo Job, cuando él exclama, yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Job creyó en aquel que vendría, en aquel que iba a vivir, en aquel que iba a resucitar desde el polvo de la tierra. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. No que Job se iba a levantar, sino que él, su Redentor, del polvo se levantará. Entonces, viendo este caso, la revelación especial se manifiesta a través de Cristo, que es la palabra encarnada. El otro caso que nosotros tenemos para poder estudiar, para poder entender la revelación especial, que es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, aunque podemos concordar y llegar en acuerdo de que la revelación perfecta la encontramos en la persona de Cristo, debemos reconocer que todo lo que podemos saber de Cristo es gracias a lo que Dios mismo se encargó de preservar hasta el día de hoy a través de su palabra. Sin tener la palabra en nuestra mano, nosotros podríamos, mire, imagínese, hermano, hermana, me tengo que acostumbrar a decir hermana si eh, tengo mujer en el culto. Imagínese, hermana, que aún teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, han salido muchas herejías y mucha confusión de parte del pueblo de Dios. Una, porque no leen. Dos, porque no entienden lo que leen. Y tres, porque aquellos que dicen creer no creen o no entienden. Imagínese usted si nosotros teniendo la palabra de Dios
hay tanta confusión. Imagínese si Dios no se hubiese preocupado de que nosotros pudiésemos tener la palabra de Dios en nuestras manos, que es la Biblia. Imagínese usted el caos y cuán perdido andaríamos todos. Estaríamos lo mismo, igual que el libro de Jueces al final, cuando termina y dice, alguno de sus pasajes dice, y cada uno hacía bien lo que le parecía. Así andaríamos todos. Cada uno hacía bien lo que les convenía. Entonces, Dios se, se ha provisto o no ha provisto la palabra de Dios que la tengamos en nuestras manos. ¿Para qué? Para poder conocerlo a Él. ¿Ya? Ahora, la manera más elemental, es decir, la forma más básica de adoptar la revelación especial son las escrituras. La Biblia es el libro por el cual Dios nos revela su carácter y su voluntad. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos saber de que Dios es trino si no fuera por la evidencia bíblica? ¿Cómo podemos saber que la relación entre Dios y el hombre está quebrantada debido al pecado si no fuese por la Biblia que así nos enseña desde Edén, desde Génesis hasta Apocalipsis, que hay un quiebre? ¿Cómo podemos saber que es Cristo quien nos reconcilia con el Padre si no fuera la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos llegar a ese punto? En otras palabras, la revelación general apunta a la existencia de un Dios poderoso que creó todo lo que nosotros vemos y que nos dotó con la conciencia y un sentido de eternidad. Pero no nos enseña cómo es realmente nuestro creador ni nos señala la la correcta manera de poder relacionarnos con él. Ese es el problema con la revelación general. Pero la revelación especial, sí, hace todo eso y más. Aquí hay una cita del pastor Roger Weil, no, creo que no es pastor, pero sí es teólogo. Pastor Roger Weil, no sé si está bien dicho el nombre, vuelvo a decir, la palabra en inglés no es lo fuerte. En el libro que él escribió, Fundamento de la Fe Cristiana, página 24, dice lo siguiente. Pero incluso, y aquí quiero hacer mención honrosa al hermano Aguayo, cuando me dio este ejemplo, lo encontré muy hermoso y al leerlo nuevamente lo encontré muy genial, cómo aplica, cómo este varón, este hermano, aplica esta analogía para que nosotros podamos entender entre la revelación general y la revelación especial. ¿Hermana Yana iba a decir algo? No, ya. Mire, presta atención. Dice así. Pero incluso con el libro de la naturaleza abierta ante nosotros, todavía tenemos un muy inadecuado e incompleto conocimiento de Dios. El hombre es como un viajero perdido que camina de noche por el campo. De repente hay un relámpago y ve dónde está, pero de la misma manera, de repente está de nuevo en oscuridad y no puede encontrar su camino. Gracias a Dios, no nos ha dejado caminar en la oscuridad, pero nos ha dado su propio libro, la Biblia, que arroja luz brillante durante nuestro camino. Es muy genial esta analogía porque es realidad es como si usted vaya caminando en pleno campo en la noche y hay un rayo, un relámpago, ilumina todo y usted ve silueta, un árbol, allá hay un refugio y usted redirecciona su caminata, sus pasos hacia ese árbol, hacia ese refugio. Pero esa luz dura unos segundos, unos segundos, ¿no? Ni siquiera unos minutos. Pero usted sabe que ahí hay un refugio, pero no sabe lo que hay entre usted y ese refugio, lo que hay en el camino. Piedra, un hoyo, tropiezo, un obstáculo, no sabe lo que hay. Es así la revelación general. Nos apunta, nos muestra, podemos ver silueta, pero la revelación
especial es lo que expresa el salmista en el Salmo 119, versículo 15. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no solamente veo el refugio, sino que puedo, a través de esta luz, puedo ver la distancia que hay entre el refugio y yo, y puedo ver lo que hay entre medio de ese refugio, lo que tengo que pasar, lo que tengo que cruzar, lo que tengo que dejar atrás para poder llegar a ese refugio. Y esa es la revelación especial. ¿Vamos bien hasta aquí, cierto? Perfecto. Sí, El- amén. lo- los hermanos y alumnos secos que tengo. Próximo martes vamos a hacer una prueba, un control, y vamos a ver qué tal. Ah, se puso creativo. Aquí alguien está cantando Protégeme, Señor, con tu espíritu. ¿Ya? Entonces, es en la Biblia donde nosotros, vuelvo a decir, los cristianos y el hombre, donde puede encontrar explicación para el plan de salvación por medio de Jesucristo. Es ahí donde encontramos todo lo necesario para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, le dice capítulo 3: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente la carta de Pablo a Timoteo es una carta pastoral, de índole pastoral, pero eso no hace exclusión de personas. Todo hombre de Dios, todo hombre que ha sido llamado por Dios, todo hombre que ha sido alcanzado por esta revelación especial, tiene que ser preparado, no un poco, no un porcentaje, no a los que le dé la fuerza, sino que enteramente preparado para toda buena obra. Por ende, esta revelación especial no nos deja ocioso. Esta revelación especial no es que usted lo contrataron o es como ganarse un premio para que se suba a este crucero, all inclusive, todo pagado, todo reservado, con jacuzzi, con sirvienta, buffet de día y de noche, de todo lo que usted quiera, playa, Caribe, sauna, todo lo que usted quiera, para que de aquí de la tierra viaje al cielo tranquilamente sin hacer nada. Sino que esta revelación especial no nos deja ociosos, nos llama para activar y trabajar en esas buenas obras que fueron diseñadas o creadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por lo tanto, esta revelación especial nos muestra el estándar de fe y de práctica de la vida cristiana para nosotros. ¿Ya? Ahora, esta fe es práctica, perdón, es particular. Esta, esta evidencia, perdón, evidencia, se me cruzaron muchos pensamientos. Esta revelación especial es particular. Por ende, en contraste con la revelación general de Dios, la cual dispone todo hombre, todo ser humano, la revelación especial de Dios estuvo disponible solo para algunas personas escogidas en el pasado, en tiempos específicos, en lugares específicos. Esta revelación está disponible ahora solamente con consultar las escrituras, las sagradas escrituras. Tengo la bendición de conocer al hermano Carlos Paredes, el hermano Carlos Paredes Pérez, porque el papá se llama lo mismo, igual, cambia el segundo apellido, que él trabaja en los Gedeones y de vez en cuando cuenta unos testimonios en Gedeones y lo que pasan ahí en Gedeones y cómo la gente
con el simple hecho de leer este libro que da los Gedeones, llegan al conocimiento de Dios. Conozco casos, por ejemplo, mi papá es capellán de gendarmería en el sur, y antes de irse al sur, también participaba acá en Santiago en las cárceles. Conozco a muchos pastores que hacen ese trabajo carcelario, donde hay muchas experiencias, testimonios, donde hombres en esa situación, al leer este libro, llegan al conocimiento de Dios. Entonces, antiguamente, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que esta revelación estaba solamente designada, o esta unción, si podríamos ponerle designada a ciertos hombres, personajes en lugares específicos, sacerdotes, reyes, profetas, que eran ocupados por Dios con esta revelación especial. Pero hoy, mis hermanos, tenemos esta gran bendición, pero a la vez esta gran responsabilidad de que esta revelación especial está al alcance de nuestras manos, y literalmente al alcance de nuestras manos. ¿Quién no tiene en su celular la aplicación de la Biblia? Si usted puede pagar Netflix, puede pagar Spotify y toda esta plataforma, ¿cómo no va a tener plata para comprarse una aplicación de la Biblia? De hecho, Aparte son gratuitas. aparte son gratuitas, pero si puede pagar 5 lucas por tener la versión premium de la Biblia, para tener más disposición, más comentario bíblico, más traducciones, más hasta historia, hágalo. ¿Cuál va a ser el problema? Entonces, literalmente y sin excusa, está en nuestras manos. Y si antes la gente en la antigüedad tenía la creación al alcance de sus manos para reconocer a un creador, y aún así no escapaban del juicio de Dios, imagínense hoy por hoy que las personas tienen al alcance de su mano y de su vista la creación y la Biblia. Entonces, esta revelación está disponible para todos a través de la Sagrada Escritura. La revelación especial de Dios es específica. Dios se revela a su pueblo. Este pueblo de Dios son los hijos de Abraham, sea por descendencia natural, Génesis 12:13, o espiritual, Gálatas 3:16 en adelante. Bien, la revelación especial es particular. También esta revelación es progresiva. ¿En qué sentido? En el testimonio de la historia bíblica, Dios se da a conocer y da a conocer su voluntad y su verdad en forma progresiva. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento desarrollan esta revelación progresiva, la cual no es contradictoria en ninguna manera, sino que complementa y suplementa lo que había sido revelado previamente. El Antiguo Testamento no contradice al Nuevo Testamento y viceversa. El Nuevo Testamento no contradice al Antiguo Testamento, sino que se complementan y se alimentan, se retroalimentan entre sí. Nosotros, a la luz, leyendo el Nuevo Testamento, sería muy difícil entender cómo era la labor del sumo sacerdote, que nos presenta el libro de Hebreo, que presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Sin tener el Antiguo Testamento sería muy difícil entender la función, la labor y la acción del sacerdote. Teniendo el Antiguo Testamento, nosotros podemos entender cuán importante es que Cristo es nuestro sumo sacerdote ante Dios el Padre. Aquel, ese sumo sacerdote, tenía que hacer continuo ofrenda, presentar ofrenda por los pecados del pueblo, y una vez que haya presentado los pecados del pueblo, él tenía que hacer una ofrenda por sus pecados. Y este hombre no descansaba, por ende, en el lugar donde se ofrecía el sacrificio, no había silla, porque el caballero, el sacerdote, no podía sentarse por el continuo trabajo de ofrecer sacrificio ante Dios por el pecado del pueblo y también de los suyos propios. Por ende, Dios, Jesús, presentando un solo sacrificio, terminó para siempre todo ese ritual en favor de nosotros. Y fue tan efectivo
que ese sumo sacerdote pudo sentarse a la diestra de Dios Padre, lo cual ningún sacerdote lo podía hacer hasta que terminara su función durante todo el día. ¿Alguien levantó la mano? No. Entonces, el Antiguo Testamento nos ilumina ciertas cosas de Cristo en el Nuevo Testamento y nos ayuda a entender esta labor principal que Cristo vino a abolir o reemplazar. Por ejemplo, el tema sacerdotal. El pueblo judío esperaba tres personajes: un sumo sacerdote, un profeta y un rey, que lo librara de todo eso. Y Jesús vino a suplir a esos tres. Él es el sumo sacerdote, y no solamente era el sumo sacerdote aquel que ofreciaba la ofrenda del sacrificio, sino que también Jesús fue el sacrificio mismo por nuestro pecado. Entonces, es más que un sumo sacerdote. Cristo es nuestro rey soberano, pero aún más, no solamente fue el rey, sino que también fue el siervo sufriente. Cristo vino a ser nuestro gran profeta para nosotros. Pero no solamente fue el profeta que lo que comunicaba como un megáfono, comunicaba la palabra de Dios, pero Cristo no solamente vino a comunicar la palabra de Dios, sino que Él fue la palabra, como lo vimos anteriormente, la palabra encarnada. Por ende, nosotros podemos decir, Cristo es el alfa y el omega. O sea, toda palabra, todo diálogo que se decía con idioma griego, alfa y omega, con el idioma griego, todo estaba dentro de Cristo. El alfa, el omega. No existe ninguna palabra en el contexto actual de la A a la Z, no existe ninguna palabra que no esté conformado con ninguna de estas palabras. Toda palabra conformada, todo concepto conformado está en Cristo, de la A a la Z. Él lo encierra todo, todo. Él es el rey, Él es el siervo, Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda, Él es el profeta y Él la palabra de Dios. Él lo encierra todo. Entonces, por ende, el Antiguo Testamento no contradice ni es superior al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no contradice ni es superior al Antiguo Testamento. Los dos se complementan. ¿Ya? Entonces, no debemos pensar ser, pro- que ser progresiva, perdón, ¿hay alguna duda, consulta? ¿No? ¿No? Ya. Avancemos a un tercer punto. Saludos a los que nos, uy, allá. Saludos a los que nos están viendo ahí por Face. También esta revelación especial es verbalizada, ¿ya? En reconocimiento a la limitación humana, Dios escogió desde un principio darse a conocer de una manera clara y directa, como lo citamos en Isaías 48. Déjeme volver atrás para que no. Isaías 48:16, que él dice: desde el principio no hablé en secreto. ¿Ya? Entonces, él habló de forma clara y precisa y directa. Dios, entrado, Dios ha entrado a este mundo a través de la historia. Se ha dado a conocer en el tiempo y en el espacio de nosotros. Dios ha actuado y ha hablado para redimir a la humanidad del mal que esto nos había acarreado por sí misma. ¿Ya? Dios ha dado a conocer en el tiempo, en el espacio de nosotros, pero a su tiempo y en su momento. Mirando el libro del Antiguo Testamento, mediante los milagros de Éxodo, en el Éxodo, Dios
podemos ver que Él auxilia con mano poderosa a su pueblo de Israel a través de toda su historia, de toda su peregrinación y finalmente por medio de Cristo, de Jesucristo. Ahí podemos ver su mano poderosa a favor de nosotros como nuestro Salvador y Salvador del mundo. Dios, como vimos anteriormente, se revela en la historia universal. Y en esto vale la pena subrayar que la revelación especial incluye no solamente los actos en la historia, sino también la interpretación profética apostólica de los tiempos futuros. Entonces, la revelación especial es principalmente redentora y es personal, pero también es proporcional. Dios se revela personalmente como el yo soy en el Antiguo Testamento. Cuando le habla a Moisés cara a cara como un amigo, así como su apreciación a Samuel en 1 Samuel 3:21. Su encuentro personal continuaron con los pactos y a través del Antiguo Testamento y el punto culminante de toda la revelación personal de Dios se halla en Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces, con Cristo, Dios estaba confrontando decisivamente a los seres humanos. Ahora, a propósito de lo primario de la revelación, no es necesariamente ampliar el límite de conocimiento que cada persona tiene acerca de Dios. No es solamente eso, ampliar el conocimiento. Pues el centro de la revelación es, como dice Pablo a la iglesia de los Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese es el centro de la revelación, que Dios estaba en Cristo, Dios Padre, en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Obviamente, no debemos despreciar el conocimiento teológico o el conocimiento que nosotros podamos tener, adquirir para poder entender más la palabra de Dios. Entonces, haciendo un pequeño repaso, Dios se da a conocer al hombre, Dios se revela al hombre. En esta revelación hay dos revelaciones. La revelación general que es a través de la creación, de lo que nosotros vemos. Ello nos grita, como dice Romanos, con dolores de parto, grita la creación de que hay un creador y todo nos apunta a ella. Pero esta revelación no es suficiente para salvar al hombre. Y Dios se provee la revelación especial. Y la revelación especial es la palabra de Dios. Y aquí nosotros podemos dividirlo en dos temas. La revelación, la palabra encarnada que es Cristo y la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos que es la Biblia. Y esta revelación es particular, es progresiva y es verbalizada, que se da a conocer al hombre particularmente, directamente y sin mayor rodeo. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, devolución, observaciones? No, vamos bien hasta ahí. Verbalizada, verbalizada. Bien, entonces, por hoy terminamos el estudio bíblico, mis hermanos. El próximo martes, Dios mediante, estaremos hablando sobre la inspiración de las escrituras. ¿Ya? Porque nosotros decimos y afirmamos que la escritura es inspirada. Amén. Bien. Entonces, hay los que se conectaron por Facebook un ratito o algo, los que están ahí, muchas gracias por seguirnos. Le invito a que oremos al Señor para terminar el estudio de hoy. Eterno y soberano Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, en esta hora por permitir participar de este estudio, mi Dios amado. Gracias te damos por tu amorosa compasión, mi Dios amado,
por tu bondad, por tu misericordia, Padre Celestial, por permitir, mi Dios amado, poder que esta revelación especial haya llegado a nuestra vida, poder entender tu palabra, mi Señor, poder asimilar, mi Dios amado, lo que ella representa para ti, mi Dios amado, y lo que debería representar para nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque en nuestra andanza, en nuestro caminar, saliste a nuestro encuentro, mi Dios amado, escuchamos tu llamado y pudimos responder a él, Padre Celestial. Mi Dios amado, gracias por sacarnos del camino, Padre Celestial, del mercado, Padre Celestial, del pecado y ponernos en tus caminos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que ella alumbra nuestro caminar y nos guíe, nos apunta a ti, Padre Santo. Rogamos que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, mi Dios amado, y guiándonos cada día más en cuerpo, mente y alma a conocerte de mejor manera. Ayuda a nuestros hermanos de nuestra iglesia, tiempo de gracia, mi Dios amado, a la constancia de todos los martes, Padre Celestial. Gracias por el día de hoy, por la lluvia, mi Dios amado, y gracias también por este medio en el cual pudimos realizar el servicio, el estudio bíblico, Padre Celestial. Bendiga a nuestros hermanos en las redes sociales y a todos sus hijos en general que verán después este estudio. Te lo agradecemos, mi Señor, a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos estaremos viendo, Dios mediante.